Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos comenzando una nueva lección y en esta semana estamos comenzando lo que es el cuarto trimestre de este año. Y la lección de este trimestre es una lección que nos promete muchas grandes bendiciones. Como recordarán, la lección que acabamos de terminar, que fue la lección del libro de los Gálatas, el Evangelio en Gálatas, es como quien dice esta lección una continuación de la lección del trimestre pasado. Y como usted sabe, el título de este trimestre es el libro de Romanos. Y esto nos enfatiza lo que es la salvación solo por la fe. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, un mensaje evangélico. Y la postura del apóstol Pablo no es diferente de la postura de Martín Lutero allá por los años 1517. El 31 de octubre de este año se cumplen literalmente 500 años del inicio de la Reforma con este maestro de teología llamado Martín Lutero, que fue, podemos decir, el fundador del protestantismo. Cuando tenía apenas 33 años, él promulgó las 95 tesis que es la salvación, eso es por la fe. Realmente lo que él estaba era refutando lo que eran las indulgencias que alguna persona en la jerarquía católica religiosa estaba promulgando. Y él con estas tesis lo que hizo fue encender la chispa de la Reforma protestante allá por el año 1517. Y desde ese entonces las cosas no han cambiado. Realmente el mensaje evangélico sigue siendo el mismo. Sin embargo, nos enfrentamos con el tiempo, las cosas han cambiado, algunas cosas han, por así decirlo, desmejorado en la fe cristiana. Se ha dejado de enfatizar la salvación por la fe, la consagración. Y lo que ha sucedido es que entonces el mensaje de salvación ha venido como a irse disipando poco a poco, producto del progreso, podemos decir, de la sociedad, que hoy nos encontramos con muchas corrientes, entre las cuales hay algunas que realmente perjudican al Evangelio. Por ejemplo, aquí dice, en su comentario sobre Romanos, Lutero escribió: la epístola realmente es parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro, y es digna no solo de que cada cristiano sepa de memoria las palabras por palabra, sino también que se mantenga ocupado en ellas todo el día, como el pan de cada día del alma. De tal manera que para Martín Lutero el pan de vida estaba en la palabra, y es importante alimentarse, sostenerse de toda palabra que sale de la boca de Dios. En realidad, lo que hizo Martín Lutero fue encontró la verdad en el libro de Romanos, y esta verdad es que la justificación por la fe es una verdad que el libro de Romanos presenta, así como el Evangelio en Gálatas que estudiamos el trimestre pasado. Él descubrió la verdad de la salvación en el libro de Romanos, y esta es la verdad. Dice aquí, la salvación se encuentra solo en la justicia de Jesucristo, que nos concede por sus méritos la salvación. O sea, toda la obra de la salvación la cumplió, la ejecutó Jesucristo, nuestro sustituto. Pablo lo expresa tan claramente en Romanos, dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Esta semana estamos estudiando la lección número 1. El título de esta lección es El apóstol Pablo en Roma. Esta lección es una lección que nos va a enseñar, es una lección que si usted la estudia va a aprender muchísimo, porque le va a mostrar la historia, el texto, el contexto y mucho, mucho, mucho más. Por ejemplo, vamos a estudiar a quién dirigía Pablo estas cartas, llamadas las epístolas. ¿A quién se las dirigía? Esto usted va a estar conociendo esta semana. Seguidamente usted va a descubrir cuál es el deseo de Pablo al visitar Roma. ¿Por qué quería Pablo visitar Roma? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿De qué manera Pablo llegó hasta Roma? Además de esto va a descubrir qué hizo Pablo en Roma y qué pasó con él cuando él estaba allí. ¿Qué fue lo que pasó? Usted lo va a entender en el estudio de esta semana. Seguidamente va a comprender quiénes son los santos allí en Roma. ¿Será que los santos en Roma son los que están en los monasterios? ¿Quiénes son los santos en Roma? Aquí Pablo lo aclara. Y para terminar, en el estudio de esta semana, usted va a comprender de qué forma descubre o describe Pablo
a los creyentes allí en Roma. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo número 8. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a cubrirnos y a limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, para que por la fe en su nombre podamos recibir la bendición de tu palabra. Acompáñanos, oh Dios, en la presencia de tu Santo Espíritu, por pedírtelo en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, Romanos capítulo 1, el versículo número 8 dice así: primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es claro, es notorio, es realmente admirable el elogio que el apóstol San Pablo está diciéndole a la iglesia allá en Roma. Les está diciendo: realmente estoy admirado, estoy sorprendido, cómo vuestro testimonio se divulga en todo el mundo. Oiga, qué cosa más maravillosa. Cuando el apóstol Pablo escribió estas cosas y Martín Lutero vino a descubrirlas, realmente ocurrió algo impresionante. Martín Lutero dijo: no quiero ni puedo retractarme. De tal manera que él resistió a las tradiciones, resistió a los dogmas no bíblicos, y él se mantuvo levantando en alto la palabra de Dios. El reformador Martín Lutero dijo e invitó a estar firmes en la palabra de Dios. Ahora, realmente el cristianismo ha progresado, aunque no estoy seguro en qué dirección. Se supone que ha progresado, pero lo que ha venido a suceder es que los siglos que habían de superstición se disiparon. Sin embargo, ahora la mundanalidad ha venido a distorsionar las verdades del Evangelio, ha venido a usurpar el territorio que le correspondía a la Reforma protestante. Ahora, hoy vemos un frío formalismo en todas las iglesias del mundo. ¿Por qué? Porque en realidad las verdades distintivas que alentaron a la Reforma se han difuminado y quedaron ocultas bajo la balacera de chicanas semánticas que tratan de ocultar diferentes o diferencias fundamentales que en la actualidad siguen sin resolverse, al igual que en tiempos de Martín Lutero. Hoy podemos estudiar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, que mantienen realmente la sabia ciencia de la salvación que se encuentra allí implícita en la palabra de Dios. Sin embargo, usted sabe que como adventistas nosotros sostenemos una sola cosa: la palabra y solo la palabra. Aquí lo dice: somos adventistas del séptimo día y nos basamos en los principios de la sola escritura. Sola escritura. Por ende, rechazamos rotundamente todos los intentos de atraer a los cristianos de vuelta a Roma y a la fe previa a la Reforma. De tal manera que aquí Martín Lutero lo dice claramente. Y en esta semana estamos entrando a las profundidades de esa agua, donde el apóstol Pablo llega a Roma. Ahora, para que aquel que quiere entender la escritura y entender las epístolas del apóstol San Pablo, es importante que comprenda, es importante que entienda el contexto, tiene que conocer, tiene que comprender al grupo específico, aquel al que el apóstol Pablo le envió su carta. Y digo más, si sabemos esto, el por qué él hizo esto, para qué le mandó esto o estas cartas, entonces sabremos entender los beneficios realmente de nuestro estudio. Esto es claro, dice aquí, que si retrocedemos con el tiempo, remontémonos a la tiempo de la Reforma y transportémonos a esa época, veamos qué es lo que pasaba, qué es lo que acontecía, por qué el apóstol Pablo envió estas cartas, qué es lo que él trataba de decir, qué es lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Vamos a comprender claramente el porqué del apóstol Pablo mandó estas cartas. Ahora aquí la pregunta es: ¿cómo se salva el hombre?
Esta fue la pregunta del carcelero de Filipo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Entonces, esta respuesta es una respuesta universal. El evangelio es uno y no hay otro evangelio. Si aún un ángel del cielo baja con otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, téngalo por maldito, por anatema. Aquí lo dice, en una época y un contexto totalmente diferente. Las palabras que escribió fueron relevantes para Martín Lutero como lo fueron para Pablo cuando las escribió, y también son relevantes para nosotros. ¿Cómo se salva el hombre? Bueno, esto vamos a estar respondiendo durante el estudio de todo este trimestre. Estudiemos la lección en el día domingo y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la carta del apóstol Pablo. Muy bien. Estudiando la sección del día domingo nos encontramos lo que es la carta del apóstol Pablo. Y lo que se refiere en este día de la lección es determinar el lugar, la fecha y lo que acontecía cuando Pablo escribió esta carta. Tanto así que dice Romanos capítulo 16, el versículo 1 nos dice un poco acerca de esto. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe. Esta hermana Febe es una hermana que se encuentra en la iglesia de Cesarea en el Gran Corinto. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Bueno, aquí Pablo nos está dando una pista de lo que está hablando, dónde se encuentra y qué es lo que está sucediendo. Pablo dice, Romanos 16, 1 y 2, indica que Pablo probablemente haya escrito Romanos en la gran ciudad de Cesarea de Filipo, allá en Corinto. Que Pablo mencione que vivía en ese lugar, Febe, nos está diciendo el lugar del contexto, donde probablemente escribió la epístola a los romanos. Además de esto, uno de los propósitos de establecer la ciudad de origen de las epístolas del apóstol San Pablo es determinar la fecha de esta carta. Además, nos dice por dónde estaba Pablo, qué es lo que estaba haciendo, y nos ayuda a ubicarlo. Al ubicar dónde se encuentra el apóstol Pablo escribiendo esta carta, nos da una pista de la fecha, y esto posiblemente ocurrió cuando Pablo fundó la iglesia en Corinto en su segundo viaje misionero, allá por el año 49 al 52. Recuerde que antes los años eran al revés, ahora se van sumando, antes se iban restando. Después de Cristo es que se vienen sumando. Por lo tanto, aquí nos da una idea que en el tercer viaje misionero de Pablo, entre el año 53 y el año 58, que fue Pablo, visitó Grecia otra vez y recogió una ofrenda para los santos en Jerusalén. Por lo tanto, la epístola de Romanos probablemente se escribió en los primeros meses del año 58 después de Jesucristo. Ahora, Pablo no solamente visitó Roma, no solamente visitó Filipo, Cesarea, sino que visitó otros muchos lugares. Por ejemplo, mire lo que dice aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, el versículo 22 y 23. Dice: Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Dice allí: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, y confirmando a todos los discípulos. Pablo estaba visitando las iglesias, había hecho un viaje misionero y ahora estaba haciendo otro viaje misionero, pero mientras visitaba, al visitar Galacia, descubrió que durante su ausencia, unos miembros de la circuncisión o judíos que creían en la circuncisión, eran falsos maestros, habían entrado a la iglesia de Galacia, que fue lo que estudiamos el trimestre pasado. Y lo que traían ellos era una enseñanza de que los hermanos tenían que circuncidarse, tenían que guardar las fiestas, tenían que hacer las ceremonias, tenían que judaizar, pues. Entonces aquí dice, se da cuenta, entonces Pablo, al saber que esta gente estaba promoviendo, predicando acerca de la ley, para evitar que ocurra la misma tragedia en la ciudad, se cree que Pablo también escribió la epístola a los Gálatas desde Corinto, durante los 3 meses que estuvo allí en su tercer viaje misionero, quizás poco después de llegar. Por lo tanto, lo que Pablo aquí enfatiza son los grandes principados del Evangelio. Él se presenta ante aquellos que se están oponiendo al Evangelio y están trayendo un mensaje diferente. Ahora, Pablo mostró con su posición que en realidad
dice con respecto a la ciudad, a las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles, y mostró las esperanzas y las promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos, se ofrecían ahora también a los gentiles. O sea, la misma promesa que era para los judíos era también para los gentiles. Por lo tanto, ya no hay judíos, ya no hay griegos. El plan de salvación es para todos y por todos. La pregunta sigue en el aire: ¿cómo se salva el ser humano? Esto es lo que estamos estudiando en el libro de Romanos, o sea, el Evangelio en el libro de Romanos. Dice, como se dijo, al estudiar cualquier libro de la Biblia es importante saber por qué se escribió, es decir, qué situación se plantea. Por lo tanto, para comprender la epístola a los romanos es importante saber qué cuestiones perturbaban a las iglesias judías y gentiles. Y de esto es lo que estamos estudiando esta semana, entendiendo, comprendiendo qué es lo que pasaba en ese entonces y por qué Pablo le escribió a las iglesias, tanto judías como gentiles. La pregunta es, ¿qué es lo que perturba a la iglesia hoy? ¿Qué es lo que perturba a nuestra fe hoy? La verdad presente de hoy. ¿Cuál es la verdad presente? Hoy por ahí andan algunos hasta llamados teólogos que están contradiciendo la Trinidad. Están contradiciendo que Dios es triuno. Están contradiciendo hasta el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay corrientes oscuras que invaden nuestra iglesia y algunos supuestos misioneros, falsos maestros, como la que habla esta lección. Ellos vienen con enseñanzas oscuras, tratando de desviar de la fe a todos aquellos que hemos creído en la salvación en Jesucristo. Podemos ver, algunos dicen que la iglesia de hoy no es la iglesia del Señor. Lo que ellos no entienden y oscuramente tienen nublada su mente es que la iglesia de hoy es la iglesia militante, no es la iglesia triunfante todavía. Todos estamos aquí, pero la iglesia triunfante, la iglesia invisible, esa la conoce el Señor. Esa no tiene mancha, no tiene arruga. Si tú te ves alrededor, vas a ver cosas feas y malas alrededor tuyo. Pero eso no significa que no sea la iglesia del Señor. El Señor se sentó con Judas. No lo señaló, no lo condenó. Al contrario, lo amó hasta el fin, hasta que Él se descarrió. Por lo tanto, veamos qué nos enseña Dios por medio de su Espíritu en las palabras del apóstol Pablo con el tema del día lunes, que es el deseo de Pablo de visitar Roma. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición. Estudiando la sección del día lunes, nos encontramos con lo que es el deseo de Pablo de visitar Roma. En este día la lección nos presenta lo que es la actitud del apóstol Pablo con relación a la predicación del Evangelio. En realidad, aquí vemos que es indudable que el contacto personal es la mejor manera de comunicarse. Aunque hoy pudiéramos mandar, por ejemplo, pudiéramos hablar por teléfono a alguien, pudiéramos enviar un correo electrónico, tal vez un mensaje de texto. Incluso tal vez podemos comunicarnos por vía Skype, por medio de la computadora con una aplicación que se llama Skype, y usted puede ver a la persona del otro lado del mundo, así como usted me mira ahora mismo. Ahora, pero la manera más importante para comunicarse es verse cara a cara, y este era el deseo del apóstol San Pablo, verlos personalmente. Pablo anuncia en su carta a los romanos que tenía la intención de verlo en persona. Quería que supieran que iría y por qué iría. Esto lo dice allí mismo en la lección. Además de esto, podemos ver aquí las razones por las cuales el apóstol Pablo quería visitar a los hermanos. ¿Qué es lo que lo motivaba? ¿Cuáles eran las razones que lo impulsaban a él a pensar en querer ir a cumplir esa misión? Era el deseo de llevar el Evangelio, de cumplir con la misión y también lograr la testificación del Evangelio allí en Roma. Además de esto, él hace referencia que él desea ir hasta España. Dice, el gran misionero a los gentiles se sentía constantemente impulsar a llevar el Evangelio a lugares nuevos y dejaba que otros trabajaban en lugar donde ya se había establecido el Evangelio. En otras palabras, él se preocupaba por abrir nuevos campos misioneros. Donde ya había gente trabajando, él dejaba que la gente trabajaba. Él no obstruía ni interfería con la obra. Al contrario, él salía a hacer misión, a cumplir el deseo de testificar en lugares donde no había llegado el Evangelio. Aquí lo dice claramente. En ese tiempo el cristianismo era un cristianismo joven. Habían pocos obreros, pero el ahínco, la fuerza, el valor, el coraje, la valentía,
La pasión con la que Pablo hacía esta obra es realmente admirable. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya, dice, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán, de acuerdo a Romanos capítulo 15, versículos 20 y 21. El propósito de Pablo no era necesariamente establecer iglesia, aunque lo hacía. Él también dice aquí, Pablo, no era, dice, el propósito de Pablo no era establecerse en Roma. Su objetivo era evangelizar España. Esperaba obtener el apoyo de los cristianos de Roma para este emprendimiento. Ahora la pregunta es, entonces cuando se está cumpliendo la misión, ¿cuál es el lugar que ocupa el resto de la iglesia? O el lugar que ocupan las otras iglesias. Algunas veces de una iglesia, se llama la iglesia madre, sale o nace otra hija. Y esa iglesia hija se va a establecer. Pero la iglesia madre sostiene, mantiene, no solo con recursos, con la logística, sino con los misioneros para establecer esa nueva iglesia. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Aquí lo dice claramente en Romanos capítulo 15, del versículo de 20 en adelante. Dice así, Romanos capítulo 15, versículo 25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes espirituales, también ellos deben ministrarles con materiales. Así es que para cumplir la misión se necesitan recursos. Para cumplir la misión se necesitan recursos humanos, materiales, monetarios, hasta medicinas algunas veces. Por lo tanto, se requiere del esfuerzo, de la labor de otros hermanos. Y este era el deseo de Pablo, de visitar Roma, de llevar la obra hasta los fines de la tierra. Como dice uno de los lemas, creo que son de los conquistadores, el mensaje, el advenimiento del Señor a toda la humanidad. Este era el deseo de Pablo. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos enseña en esta lección con el tema que es Pablo en Roma. ¿Qué pasó con Pablo en Roma? ¿Cómo llegó Pablo en Roma? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando él llegó? Descubramos qué nos dice la lección. Muy bien. Estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta un tema que está por demás decir lo que es realmente impactante. Es impactante porque hay veces las cosas que Dios hace a nuestra mente, a nuestro corazón, no tiene sentido. Y cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, tienen un propósito, tienen una meta, tienen un porqué. En este día la lección nos presenta lo que era el deseo de Pablo. Pablo quería llegar a Roma. Cuando llegamos a Roma, dice Pablo, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. En otras palabras, Pablo llegó a Roma, pero llegó y en cuanto llegó lo echaron preso. Ahora, ocurrió algo interesante. Si Pablo finalmente llegó a Roma, dice, pero fue como prisionero. Hay veces nuestros planes no son los planes del Señor. Yo puedo hacer un plan, pero Dios tiene otro plan, tiene otro propósito, tiene otra meta, tiene otro objetivo. El objetivo de Pablo era llegar a Roma, verse con los hermanos, hablar con los hermanos, enseñarle a los hermanos lo que era la justificación por la fe, lo que era, sí, la justicia de Cristo. Sin embargo, se encuentra con un problema. Pablo llega a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero con su ofrenda para los pobres que había recolectado entre las congregaciones de Europa y de Asia Menor. Pero les esperaban acontecimientos inesperados. Allí lo arrestaron y encadenaron. Después de estar preso por 2 años en Cesarea, apeló al César. Unos 3 años después de su arresto llegó a Roma y no de la manera en que seguramente había pensado cuando le escribió a la iglesia romana sobre su intención de visitarla. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas salen a bien para aquellos que Dios llama. O sea,
Para los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen para bien. Y el propósito de Pablo era ir a Roma a visitar a los hermanos. Sin embargo, a él lo echan preso. Lo llevan preso, permanece 2 años preso, después apela al César, aclara que él es un ciudadano romano, lo sacan y lo meten en una casa que estaba alquilada. Y al ser esa casa alquilada, él vivía con un soldado romano. Y allí aconteció algo interesante. Aquí nos dice, no por los discursos de Pablo, sino por sus prisiones, la atención de la corte imperial fue atraída al cristianismo. Oiga bien, Pablo pensaba ir donde los hermanos, pero la corte imperial de los romanos fue llamada a su atención y ahora Pablo se presenta ante magistrados, ante la corte, ante los gobernantes. Él estaba tirándole bajo y Dios lo llevó a alturas más grandes. Mire qué interesante. Dice, fue atraída al cristianismo en calidad de cautivo, rompió las ligaduras que mantenían a muchas almas en la esclavitud del pecado. Y no solamente eso, sucedió que los hermanos se comenzaron a predicar con gran poder, con gran deseo, como Pablo les enseñaba. Dice aquí más adelante, Pablo declaró, muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por lo tanto, los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen para bien. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Él esperaba llegar y visitar a los hermanos. A lo mejor tomarse un refresco con ellos, platicar con ellos, pero no. Llegó a Roma, llegó preso. Estuvo preso, apeló al César, lo sacaron, lo metieron en una casa y allí escribió y allí mismo la palabra de Dios fue predicada. Por lo tanto, cuando las cosas suceden, que nosotros no la entendemos, Dios tiene un propósito. La vida da giros inesperados. Al final las cosas, Dios sabe lo que está haciendo. Todas las cosas acontecen a bien para aquellos que aman al Señor. ¿Cuál es tu experiencia en alguna situación donde tú esperabas una cosa y salió otra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? Y cómo Dios se glorifica en el momento oportuno, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Mira lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 28. Podemos leerlo, bueno, realmente podemos leer del 17 hasta el 30, pero vamos a leer los últimos, versículos 28 al 30. Vamos a decir, sabed pues que los gentiles les es enviada la salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, o sea, los hermanos lo visitaban. Versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un plan maravilloso. Pablo quería ir, Dios lo llevó, pero no conforme a sus pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien, dice el Señor. Pensamientos de salvación. Por lo tanto, hay veces pasamos momentos difíciles. Nos ponen perplejos, nos perturban. Pero Dios tiene el control y Dios nos va a llevar a puerto seguro. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día miércoles con el tema que es los santos de Roma. ¿Qué quiere decir esto? Estudiemos la lección esta semana. Muy bien. De la sección del día miércoles nos encontramos con un tema que es realmente importante para la vida cristiana, y esto es a saber el mensaje de Pablo a los hermanos creyentes que están en Roma. El tema de este día es los santos en Roma. Realmente el saludo que Pablo envía a la iglesia que está en Roma es literalmente impactante. Él dice así: amados de Dios, si bien es cierto que Dios ama a todo el mundo, dice aquí la lección, Dios ama especialmente a los que lo han elegido o lo han escogido a Él como su Dios. Realmente esto es impresionante. ¿Por qué? Porque la persona que ama a Dios ha respondido al amor que Dios le muestra. Recuerde, Dios nos ama primero, y porque Él nos amó, nosotros le amamos a Él. Algo interesante que dice aquí la lección es: amamos de una manera especial a los que nos aman. Con ellos hay un intercambio de afecto mutuo y el amor exige respuesta. Cuando no se recibe respuesta, el amor no alcanza su máxima expresión. Por lo tanto,
Es importante demostrar ese amor. Si Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, yo debo de demostrar, no solamente con mis palabras, sino también con mis hechos, que yo amo a Dios. Y como lo amo, decido servirle y Él es mi Señor, mi Dios. La palabra aquí, llamado a ser santos, la palabra aquí ser, es en algunas traducciones lo ponen como cursiva. Y esa palabra ser realmente no está en el original. Sin embargo, si usted elimina esa palabra, ya no va a decir llamados a ser santos, sino aquellos se va a traducir como declarados o llamados santos. Una persona santa es una persona apartada. Una persona santa es una persona llamada a ser apartada, a ser dedicada. Un santo es alguien que ha sido apartado por Dios. Todavía, dice aquí, puede ser haber un largo camino por recorrer en la santificación. Pero el hecho de que esta persona haya escogido a Cristo como Señor es lo que es declarado santo. Esto es el significado bíblico del término ser santo o ser apartado. Por eso aquí el apóstol Pablo dice claramente a los santos, les llama a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios nos ha llamado a ser santos. Pero la pregunta es, si Dios llama a unos a ser santos, entonces a los otros, ¿para qué los llama? Bueno, en realidad Dios hizo un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios llama, llama a justos, llama a pecadores, llama a todo el mundo. El propósito de Dios es que todos seamos salvos y que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, cuando dice llamados a ser santos, se refiere a todos aquellos que deciden seguir al Señor, deciden dedicar su vida al Señor, y como todos los seres humanos hemos sido llamados, entonces Dios nos ha llamado a todos a ser santos. No hay distinción. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos, porque son pocos los que se dejan o escogen al Señor. Recuerden, Dios nos amó primero, y porque Él nos ama, nosotros le amamos a Él. Por eso Pablo escribe a los santos que están en Roma. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Son las imágenes? ¿Son las estatuas? No. Son todos aquellos que han sido llamados y han elegido seguir a Cristo, servirle, amarle, porque Él es nuestro Señor. Estudiemos la lección en el día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es los creyentes de Roma. Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección nos presenta un tema que es realmente impactante. En este día la lección nos refiere a la manera como Pablo se refiere a la iglesia creyente que está en Roma. Esta iglesia es una iglesia realmente especial porque tiene algunas características que Pablo subraya, Pablo señala y Pablo de alguna manera está elogiando a esta iglesia. Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Él se está refiriendo a la iglesia creyente que está en Roma, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es interesante notar que Pablo está elogiando a esta iglesia. Esta iglesia tenía aproximadamente 20 años, que había nacido después de que Cristo había sido crucificado. Esta iglesia había nacido después. Ahora, no se sabe cómo se estableció esta congregación en Roma. La tradición no tiene base histórica. La tradición dice que Pedro fue la piedra primera que puso Cristo para sobre él fundar la iglesia, o que Pablo es el fundador de la iglesia. En realidad no hay evidencia de que Pedro fue escogido para eso o que Pablo, pero sí dice aquí, quizás algún periodo posterior, los conversos se mudaron de Roma, dieron testimonio de su fe en la capital mundial. O sea, Roma era como quien dice la capital del mundo en el día de hoy, y allí había una iglesia. Solamente pocas décadas después de lo que aconteció con Jesucristo, después del Pentecostés, una congregación que aparentemente no había recibido ninguna visita apostólica y era ampliamente conocida porque tenía características muy especiales. Dice aquí que a pesar de la oposición, en una iglesia joven que tenía más o menos unos 20 años, había una iglesia viva
ferviente en Roma. Esta iglesia era fuerte y fervorosa y el Señor obraba en favor de ella. O sea, Dios la tenía bien bendecida. Una iglesia que pasaba vicisitudes, pasaba problemas, pero que Dios la había levantado ahí, estaba firme y sólida. Ahora, el apóstol Pablo hace 3 señalamientos muy interesantes que los encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice así, Romanos capítulo 15, versículo 14, dice el apóstol Pablo estas palabras: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Estos 3 elogios que hace el apóstol Pablo, la lección los digiere de una manera muy especial. Dice, aquí encontramos 3 elementos que Pablo considera dignos de mención en la experiencia de los cristianos romanos. Número 1, estaban llenos de toda bondad. ¿Se puede decir eso de ti? ¿Sabe que la bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo? Por lo tanto, no de todo mundo muchas veces se puede decir está lleno de bondad, pero Pablo dice de esta iglesia, vosotros estáis llenos de toda bondad. El número 2, el elogio que Pablo les hace, dice, estad llenos de todo conocimiento. Se hace énfasis de estudiar la Biblia, de escudriñar las Escrituras, de meditar en ellas, de reflexionar en ellas y aprender y crecer en el conocimiento de la ciencia de la salvación. Aquí dice que el estudio de la lección ilumina, el estudio de la Biblia es la información, el conocimiento, y la Biblia nos abre la mente con sus maravillosas enseñanzas. Pues la iglesia de Roma, la iglesia creyente de Roma, tenía esta otra característica especial. En tercer lugar, la iglesia de Roma también tenía, dice aquí, algo muy especial: podéis amonestaros unos a los otros. Cuando un corazón se acompaña por otras personas, ese corazón puede crecer en la fe. Por el otro lado, si usted se aparta de la congregación, se aleja, se aísla, seguramente se va a apagar. Pero cuando usted está haciendo la obra, está creyendo en Dios, está orando, estudiando su Biblia y está unido a la congregación de fe, usted va a crecer en gracia y Dios le va a dar su bendición. Pero Pablo dice, podéis amonestaros unos a otros. Nadie puede prosperar de manera aislada. Nadie puede crecer si lo trate de hacer solo. Debemos ser capaces de alentar a los demás y al mismo tiempo de recibir ánimo, fuerza, fortaleza. De tal manera que los creyentes de Roma tenían estas 3 características. Estaban llenos de bondad, estaban llenos de conocimiento y en tercer lugar tenían ellos la capacidad de amonestarse unos a los otros. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, el apóstol Pablo en Roma, nos ha mostrado cómo el plan de Dios trazado en la vida del apóstol Pablo fue una bendición para que él fuera un testimonio ante los gobernantes de la capital del mundo antiguo, en la iglesia allá en Roma. Realmente, cuando usted estudia los misterios de la Biblia, comprende lo que es la salvación ofrecida a los judíos, tanto como a los gentiles, usted se da cuenta que la salvación de la humanidad no es el resultado de una idea divina a último momento, sino algo que ha sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. No fue un plan improvisado ni algo que agarró a Dios por sorpresa. El surgimiento del pecado no fue algo que a Dios lo tomó por sorpresa. Por el contrario, había un plan divino para la redención del hombre desde antes que él pudiera caer. Este plan abarca la eternidad pasada, el presente histórico, la eternidad futura. Además de esto, incluye realidades y bendiciones como la elección y la predestinación de ser el pueblo santo de Dios. Nosotros tenemos y necesitamos que ser semejantes a Cristo. Debemos de alcanzar la redención por medio de la sangre de Cristo, recibir el perdón de Dios. Este es el plan de salvación que fue diseñado por Dios, en el cual Cristo tenía que morir para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Sino que tiene una base misma en el propósito redentor de Dios. Jesús era en verdad el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición, como por ejemplo, la carta del apóstol Pablo. Esta carta del apóstol Pablo a los romanos fue escrita, se entiende, allá por el año 58, cuando él escribió desde Corinto, desde la gran ciudad de Corinto, donde se presenta una hermana llamada Febe. Y esto nos da algunas señales: dónde fue escrita, cuándo fue escrita, qué fecha, y llegamos más o menos a finales de los últimos meses del año 58, cuando fue escrita esta carta. Mientras estaba Pablo allí, se dio cuenta de lo que había acontecido en Galacia. En Galacia habían llegado los judíos de la circuncisión y hacían que los hermanos se circuncidaran para desviarlos de la fe. Sin embargo, Pablo tuvo temor de que esto mismo aconteciera en Roma, entonces escribió a los romanos advirtiéndole de eso y de muchas cosas más. En el tema número 2 comprendimos el deseo de Pablo de visitar Roma. Antes y hoy siempre han habido maneras de comunicarse. Puede ser correo electrónico, puede ser por un texto, puede ser ahora hasta por video, por medio de una cámara. Sin embargo, nunca es lo mismo que visitar a alguien personalmente. El apóstol Pablo tenía el deseo personal de visitar a Roma, llegar a España. Él quería ir allá porque él estaba haciendo una obra en cierto lugar, había recogido ciertas ofrendas para los santos pobres de la iglesia en ese lugar. Ahora, Pablo tenía el deseo de ir y visitar Roma de manera personal. Sin embargo, en el tema número 3 nos damos cuenta que Pablo visita Roma. Cuando Pablo llega, Pablo es apresado, es preso, y ahora, estando Pablo preso, él tenía planes de visitar Roma, quería visitar a los hermanos, pero Dios tenía otro plan. Pablo cae preso, y no solamente llega hasta los magistrados, sino que es echado preso. Hace una apelación al César, se dan cuenta que él es romano, lo sacan de la prisión y lo ponen en una casa que alquilan junto con un soldado. Pero ahora Pablo es visitado por los hermanos, y ahora Pablo no solo visita a los hermanos, sino que tuvo que dar testimonio ante los magistrados, ante los líderes de la capital del mundo de aquel entonces. Y esto entonces es cuando Pablo llega a Roma. Pablo cae preso, pasa dificultades, pero para Pablo, que ya conoce la fe, dice: todas las cosas le acontecen a bien a aquellos que aman a Dios. Por lo tanto, Dios tenía un plan maravilloso. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, tiene un propósito. Y este fue el caso del apóstol Pablo. En el tema número 4 comprendimos lo que son los santos en Roma. Son llamados a ser santos. Dios nos llama a ser santos. Todos necesitamos ser santos. Pero esta palabra de ser santos o llamados a ser santos significa santos, hechos santos, que tienen el carácter de santos. Dios nos llama a ser apartados, a ser de manera especial, ser su especial tesoro. Y tú y yo necesitamos ser santos, necesitamos ser dedicados para la obra del ministerio. Dios nos llama a todos. Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Y esto nos lleva al tema número 5, los creyentes en Roma. Habían en Roma unos creyentes que no se sabe cómo surgió esa iglesia. Realmente existe la tradición que dice que el apóstol Pedro fue el fundador, según la tradición religiosa de la iglesia popular. Otros dicen que Pablo la fundó, pero lo cierto es que esta iglesia parece haber nacido de aquellos que en el Pentecostés se trasladaron a Roma, a la capital del mundo, y esta congregación de santos, esta congregación de hijos de Dios, tenía características que el apóstol Pablo lo menciona de una manera muy especial. Estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y tenían la capacidad de amonestarse los unos a los otros. Por eso es que Pablo dice: primeramente doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto de todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El testimonio que daban los hermanos allá en Roma fue maravilloso, y el apóstol Pablo los elogió y les mostró cómo Dios los tenía destinados para un propósito especial. Esta fue la lección número 1. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 2, cuyo título es el conflicto. Vamos a darnos cuenta qué es lo que acontece en este conflicto y qué nos dice Pablo con toda su travesía al cumplir la misión. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerda, si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos nuestros hermanos y con todos tus amigos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. No te olvides
suscríbete a nuestro canal, hazle clic a la campanita que está allá abajo y vas a recibir la notificación de la lección toda la semana a tu propio correo o si no, a tu canal de YouTube. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora, por favor, cierra tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias y te bendecimos por la maravilla en cómo tú guías a tu iglesia, el plan de redención que tienes para ella, para salvarla, que nos has llamado a ser santos, apartados y dedicados para tu obra. Gracias, Señor Dios y Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón. Dales tu bendición por venir a estudiar toda la lección. Te lo agradezco, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.